Welcome to the third episode of La Fiambrera Lunch Talk series produced by CCCADI Crossroads. In this episode, Mothering in the Afro-Caribbean, Community and Cultural Advocacy, we explore Afro-mothering as a radical act of love and resistance. Moderated by Yvette Chiclana, we celebrate Afro-mothering as a pillar of identity, resilience, and cultural continuity. Thank you for joining us. Bon appetit! Buenos días, bienvenidos al tercer episodio de La Fiambrera como parte de las iniciativas del CADI y buen provecho. Hoy estaremos hablando acerca de maternar y más allá de parir, el maternar como una posición y una apuesta de vida de nosotras, las mujeres afrodescendientes. Entonces, en esta hora del almuerzo comencemos a comer algo rico y tendríamos que iniciar nuestra conversación estableciendo que maternar es un verbo de reciente cuña. Comenzó a ser utilizado en el último tercio del siglo XX. Es decir, antes maternar no existía como palabra reconocida, pero usted y yo sabemos que siempre ha existido como acción comunitaria de resguardo y protección. Entonces, maternar es lo que siempre hemos hecho desde tiempos milenarios. Hemos cuidado, ofrecido protección y cariño de manera colectiva, como parte de un grupo humano, como manera de asegurar la continuidad. Maternar también conlleva el corregir, el dar estructura, los regaños y las nalgadas literales y simbólicas para que entiendan que si se sigue trepando por ahí se va a dar tremenda reventada. La contención también es parte del amor. Y este maternar siempre ha tenido diferentes formas, distintas maneras de entenderlo y actualizarlo de acuerdo a nuestros contextos, a las posibilidades de nuestros espacios socioeconómicos y sociopolíticos, en momentos históricos diversos. La experiencia de las abuelas, con sus recorridos y la sabiduría de sus años, nos han permitido comprender la importancia de dar el ejemplo, de cómo nuestras formas de ser y estar son también una educación formal. Enseñar a amar nuestras tradiciones, nuestra comida y la riqueza de nuestra particularidad como afrodescendientes. Las que están aquí presentes son mujeres expertas en los significados de este compromiso. ¿No? Criar es nutrir comunitariamente, por eso no se restringe solo a los niños. Maternar es una cosmovisión, es decir, ¿quién soy en relación a los demás y al mundo en el que habito? Por eso, maternar, desde que recibimos ese afecto, sustenta una forma de vida, una visión del amor que condiciona una estética y una ética, que es lo bello de nuestros pelos, de nuestros cabellos, internalizar también nuestros límites y las grandes potencialidades. Por eso estamos aquí, para invitar a pensar en estos registros que suelen darse por dados. La cultura occidental le engancha todas las responsabilidades a la mujer y por lo mismo todas las culpas. Por eso también procuramos maternarnos entre nosotras, cuidar de ese estado mental, de esos dolores, de ese estado psicológico. Las comunidades afrocentradas a maternar es un caminar en el que andamos juntas, en el que hacemos en colaboración, con asistencia. Entonces, almorcemos juntas con el objetivo de hablar de estos vínculos afectivos y emocionales del maternar y tenemos con nosotras estas tres maravillosas mujeres. En primer lugar, Mayra Ivette Díaz Torres, quien es activista afrocaribeña, salubrista y trabajadora social con un bachillerato en psicología de la Universidad de Puerto Rico, una maestría en salud pública del recinto de ciencias médicas y doctorante de la administración de programas sociales y políticas sociales. Sus intereses incluyen el activismo por la justicia sexual y reproductiva en el Caribe, las maternidades afrofeministas, la erradicación de la invisibilidad estadística de las personas negras en Puerto Rico y las prácticas ancestrales de salud. Actualmente es tejedora de asuntos administrativos del colectivo ILE, integrante fundadora de la campaña nacional por el aborto libre, seguro y accesible en Puerto Rico y miembro del Comité de Alianzas y Cumplimiento
de la Junta Directiva de la Organización Internacional Postfeminista. Mayra es nieta de Francisca, Vicenta y Petra, hija de Mirna Socorro y madre de Bianca. Bienvenida, Mayra. Ay, gracias, Ivette. Encantada de estar aquí. Qué bien. Ahora con nosotros también está Carmen Ana Cáceres Henry. Carmen es afrocartagenera, viva Cartagena, hija de Leoncia Elena y Johnny Elías, que en paz descansen. Hermana de Herlis y Astrid, mamá de Johnny Eduardo, María Catalina y Luis Alejandro. Carmen es politóloga, gestora cultural y docente de escuela oficial con especialización en didáctica. Cursa una maestría en desarrollo cultural. Es activista afrocolombiana desde los 13 años, escuchó. Ha maternado diferentes procesos comunitarios afros con el firme propósito de aportar a su fortalecimiento y a la generación de capacidades. Actualmente es docente de Ciencias Sociales en la Escuela Oficial de Cartagena, aportando a la formación escolar de adolescentes y en condición de vulnerabilidad, maternando y acompañando escuelas etnoeducativas afrocolombianas en el fortalecimiento de sus proyectos educativos y comunitarios. Bienvenida, Carmen. Bueno, un placer acompañarlas y que conversemos y que extendamos la red porque tenemos que maternarnos. Tenemos que maternar, así es. Y cerramos con Melody Capote, la jefa Cocoroca, quien ha dedicado su vida a fortalecer las comunidades afrodescendientes mediante la defensa cultural y el liderazgo en las artes en el Caribbean Cultural Center African Diaspora Institute, que es el que auspicia esta bellísima iniciativa llamada La Fiambrera. Melody ha impulsado la equidad cultural, la justicia racial y un espíritu de resiliencia. Ha sido designada como directora ejecutiva de CADI desde el 2018 y lideró la transformación de la organización creando un espacio seguro e inspirador para su comunidad. Su trabajo ha fomentado colaboraciones significativas con instituciones culturales como el Apollo Theater, el Hostos Center for Arts and Culture y el Lincoln Center, conectando diversas voces y tradiciones en toda la ciudad de Nueva York. El liderazgo compasivo de Melody brilló con fuerza ante la crisis de COVID-19 y el racismo sistémico que le acompaña, lanzando iniciativas como la serie de webinars contra el racismo y la campaña Arts Go Black. Nacida y criada en el Bronx, Melody posee una licenciatura de City College of New York y está certificada como gestión ejecutiva por organizaciones sin fines de lucro de la Universidad de Colombia. Melody es madre de Giovanni Kailani Capote y recibe como amor a su hija de corazón, Erien Capote. Es la querida hija de Laura Moreno Gago y Alberto Álvarez Moreno, cuya influencia continúa guiando su camino. Entonces, bienvenida, Melody. Gracias. Oh, thank you. Thank you for having me as part of today's program. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? ¿De qué maneras están las mujeres maternando más allá del acto de gestar, parir y criar? Well, I'm going to begin as the director of a cultural center that has 48 years and growing in a community that has needed us and that we've needed, right? We came to be in 1976 as a need that showed the commonality we share as people of African descent. Through culture, everything is possible. People tend to confuse art and culture and use them interchangeably. We start with culture, art, food, sacred traditions, language, all of those things that were taken from us as African people is the work that the center does to bring us together, to kind of recapture and preserve those things that were torn away from us. So as an institution that was founded by my aunt, Marta Moreno Vega, with the assistance and right hand of my mother, Laura Moreno, I learned very early the importance of institutions like these in preserving, nurturing, and caring for a community that quickly became
family. It felt always like family. We were a center and continue to be a center where when folks come into our organization, immediately say they feel at home. And they think that that's the work, and it's primarily women and women of color who are founding these institutions, who are consciously building community with community, in community, and for the communities that we're serving. And so I really do believe that through the work that our organization does, and many of our sister organizations do throughout the diaspora, it's because it's led by women primarily, and because of the nurturing ways that we know how to do what we do, that because we're reminded every day, or at least we should be reminded every day, that the first drum beat we all hear as human beings is the heartbeat when we're in our mother's womb. And if we carry that drumbeat with us in moments of joy and in moments of struggle, we communicate because we hear each other's hearts. And for me, that's a very essential part of what mothering is. I like, Yvette, that you said mothering is a verb, right? It's become an action, and it's not new. We've always mothered. It's always been a verb. It's the way we've always moved in the world. But to give it recognition and to embrace the fact that as women, and I'm going to keep insisting as women of color, because I think there's a behavior also that Black women bring to the mothering verb. And the building of community as a whole has been the role that I really believe we've played as women to world cultures. Sí, definitivamente. Gracias, Ivette, por esa provocación. Melody, Carmen, es un placer. Pues mira, yo diría que todo lo que yo sé lo aprendí de una persona que materna. Todo lo que yo sé. Toda tecnología importante de vida me la enseñó mi madre, la madre de mi madre, las tías de mi madre, algunas de mis maestras, eh, las personas que me comadrean, las mingas, las amigas, las organizadoras comunitarias, las poetas que gestaron esos versos y esas luchas que también es maternar, ¿no? Para mí maternar es tirar con todo. Así de sencillo, es amar por todo medio necesario. Y me gustaría integrar una historia de mi bisabuela Petra. Nosotras, nuestro matriarcado empieza en Caguas, Puerto Rico, en el pueblo de Caguas, Puerto Rico, y Petra Claudio era una persona súper importante dentro de la comunidad. Y Petra un día escucha que hay una madre nueva llegada al barrio que se llamaba Marcela y que estaba muy enferma y tenía un hijo pequeño a su cuidado. Eh, Abuela Petra va a casa de Marcela, identifica unas necesidades increíbles. Marcela estaba bien enferma, profundamente enferma, mortalmente enferma, en un espacio sucio, sin comer. El niño se veía muy mal. Y Petra se ocupó, y Petra limpió a Marcela, a la casa, hizo comida, alimentó al muchachito. Y así lo estuvo haciendo por varias semanas. Al final, ¿verdad? En un momento específico, ella identifica que Marcela no se va a mejorar. Y le dice, Marcela, vete tranquila que yo me quedo con Fernando. Y así fue. Marcela fallece y llega Petra a casa de mi abuela, a su casa, y le presenta a mi abuela y a mis tías abuelas, este es Fernando, su hermano. Y cría, ¿verdad? Ese grupo de mujeres crió a Fernando como un hijo. Y Fernando fue parte de la vida de mi mamá y parte de la vida mía y de mi hermana. Y para mí esa anécdota es como todo. Para mí es maternar, es tirar con todo, es hacerme cargo del mundo posible, ¿verdad? Y de la justicia, reconociendo que la humanidad es interdependiente.
que nos necesitamos unas a otras para sobrevivir. Y como decías tú, Ivette y Melody, eh, maternar como el ser mujer, pues no es biológicamente determinado, sino socialmente construido, y la definición esa radical de maternar es invertir en la vida del otro. Eh, y se mueve lejos del determinismo biológico de que yo te materno, pero no te paro, ¿verdad? Y excede esa proclama que conocemos de que lo personal es político, ¿verdad? Maternar lleva lo personal a la revolución misma, ¿no? Porque maternar es crear, alimentar, nutrir, afirmar y sostener la vida misma. Es elevar y cultivar talentos, ideas, intelectos y creatividades, ¿no? Sin recompensa otra que no sea sostener y proteger la vida, ¿verdad? Que al final del día es nuestra supervivencia. Y pienso en el término justicia reproductiva, ¿verdad? Que las feministas negras estadounidenses acuñaron en el 94. Y esa visión de justicia defiende nuestro derecho a no ser madres, defiende nuestro derecho a ser madres y defiende también nuestro derecho a criar en condiciones seguras y saludables, ¿verdad? Así que, dicho eso, maternar para mí entonces es crear y luchar por esas condiciones. No tan solo para los que yo paro, sino para las crías que también forman parte de mi barrio, para los Fernandos del mundo, ¿verdad? Que están desprovistas de esos ambientes y esas condiciones necesarias. Maternar es lo que hizo Petra por Marcela. Eso es, ¿verdad? De que yo tengo tu espalda. Y por eso trasciende esa identidad de género y se convierte en una práctica liberadora y transformadora. Y las crías dejan de ser también entonces esa propiedad individual y pasan y se convierten a una promesa de responsabilidad colectiva y compartida, ¿verdad? Reconociendo que nuestra existencia y supervivencia de por sí es un acto subversivo, radical. Así que para mí criar es asumir y nutrir esos sostenes de la vida y es una decisión que se toma conscientemente de esa posibilidad y esa aspiración de liberación colectiva. Y es una tecnología de transformación, como ustedes muy bien traen, y es la práctica social más revolucionaria que podemos pensar para mí. Y necesitamos ser hábiles en la práctica política de maternal. Necesitamos eh, mangar esa tecnología y hacernos hábiles en ello, porque la revolución se pare todos los días y es de nuevo la práctica social más revolucionaria que podemos asumir en este proceso y no tiene nada que ver necesariamente con parir, sino con apostar y tirar con todo y apostar al amor por todo medio posible. Excelente. Y vamos hilando, ¿no? Todas esas organizaciones, talleres, esa justicia reproductiva y por otro lado, el ocuparnos, el hacer, saber ser y saber ser. Dímelo, Carmen. Estás en mute, querida. Tienes que quitarle el... Eh, Ahora, Les escuchaba ahorita con bastante interés. Me decía maternar. Bueno, es un acto político, sin lugar a duda. Y es comunitario, porque no maternamos solas. ¿Ya? Eh, Aun cuando la idea tradicional biologista nos las piensa a nosotras, sí, como un ser que gesta, un ser que fecunda, ¿cierto? Y que parece que no tuviera relación solo en el acto de fecundación o incluso el acto sexual como tal. Fuera de allí parece que ya no tuviéramos conexión con más nadie cuando uno piensa el maternar desde lo biológico. Ahora bien, desde lo social comunitario, es la esencia de lo que somos como mujeres afro, entre otras cosas. Y como mujeres afro, porque en nuestra historia de resistencia, de libertad, de revolución, el maternar está, desde mi perspectiva, anclada a la transmisión de nuestros saberes. Y ahí es profundamente femenino. O sea, somos nosotras las que hemos maternado. Si lo queremos ver desde
esta idea de lo afrocentrado y desde la historia, ¿cierto? Pero además, no es menos cierto que también, como bien nos notaba Ivette, hemos tenido en nuestro camino hombres que maternan, ¿cierto? Eh, en mi caso particular, yo soy docente y soy docente porque en el camino, luego de transitar mucho tiempo en procesos comunitarios afros en Colombia y exactamente en el Caribe colombiano, hace 3 años tomé la decisión de entrar a la escuela porque yo decía, bueno, qué lugar social me representa a mí y que me permita avanzar y que me permita hacer, porque nunca he parido un proceso como tal, pero he estado en muchos procesos. O sea, nunca, creo que cuando me hicieron esta invitación se lo decía a Maruca, yo nunca he estado o sea, nunca he parido un proceso en mi ciudad, nunca he parido un proceso en mi región, pero he estado en muchos. Y he estado en muchos y entiendo que he estado maternando. Y para mí la escuela, o sea, darme la oportunidad de volver a la escuela así como la entendemos, el aula de clase, el chico, la chica, el padre de familia, era una oportunidad de seguir maternando. O sea, ya en una realidad personal muy particular, decidirme por ser maestra era buscar socialmente cuál era el escenario más propicio para maternar. Entonces, eh, recalco, es un acto político, es un acto comunitario, no lo hacemos solas nunca, es un acto que trasciende, es un acto que podemos conectar con el parir. Y en mi experiencia propia, el hecho de parir no necesariamente está relacionado con maternar, incluso en los procesos mismos de creación, si lo queremos ver desde lo artístico cultural o desde lo político comunitario, no necesariamente quien pare y gesta materna, ¿ya? Aun cuando quienes maternamos podemos parir y gestar. ¿Ya? Entonces, creo que yo pondría estas píldoras. Tenemos tenemos un gran escenario pues, de maternidades y de otras maternidades en el mundo artístico-cultural. Y más que entendido como el proyecto cultural o el proyecto artístico es lo que nos conecta a nosotras y lo que nos conecta desde esta realidad afrocentrada. ¿Ya? ¿Por qué no otros escenarios? Y quizás pudiéramos pensar la ciencia, la tecnología, así como la entiende Occidente, pero no, a nosotros nos conecta el arte y la cultura porque primero fue el lugar que nos dejaron. Luego entendimos que es el escenario que nos permite potenciar. Y no solo en sí mismo, sino que además con la capacidad de conectar con otros. Entonces, la creación es importante, el fortalecimiento de la gestión, bueno, de lo que ahora llamamos gestión cultural, que si la entendemos en esto que estamos tratando de discutir, también es una manera de maternar, porque el gestor cultural es aquel que potencia y que hace muchos puentes entre el artista y la otra realidad que quiere interpretarlo o que quiere conocerlo. Para nosotros, para nosotros el ejercicio de maternar desde lo cultural está asociado a lo que bien Mayra señalaba, a la esencia misma de lo que nos pertenece, a la historia de resistencia que nos conecta, a esa diáspora que Melody bien anotó y que es lo que permite que, por ejemplo, 3, 4 mujeres que parece que no tuviéramos nada en común, salvo ser mujeres de color, pudiéramos conectarnos en sentido en una conversación de las otras maternidades. Excelente. Y ves cómo estamos, o sea, es que estamos conectadas desde ese registro político, relaciones de poder que siempre nos han remitido a espacios allá de la gente que gobierna, nombre, ¿no? La madre es la primera gran relación política
bájate de ahí, cállate la boca, vente para acá. Es la primera que pone límites, pero esos límites están dados desde lo que dijo Melody, la necesidad de recuperar los que nos han querido quitar, ¿no? Fortalecer, como indicó Carmen, fortalecer esos registros de la producción. La producción no es hacer billetes, producimos gente cultural, producimos amor. Y por otro lado, la importancia de lo que señalaba Mayra acerca de ese tirar con todo, ¿no? Entonces me parece hermoso lo que hemos comentado. Entonces pensemos conectar esta discusión como cómo influye esa maternidad en la defensa y preservación de nuestra cultura afrocaribeña. Cómo maternar nos permite continuar. ¿Quién inicia? Puede iniciar cualquiera, no, pues no tiene que ser en el mismo orden, como lo Pues siento. mira, me tiro yo, me tiro. Y rescatando eso para esa pregunta, y el asunto de lo que define el Estado, ¿verdad? La maternidad hegemónica la define el Estado y la piensa para unas personas que se ven de una manera, ¿verdad? Eh, la maternidad no necesariamente se ve con rostro de personas negras, ¿verdad? Esa maternidad hegemónica es otra, se ve de otra manera, otra estética. Entonces ahí la diferencia, por lo menos para mí, porque yo pienso que el lenguaje no es inocente, ¿verdad? Y cómo uno nombra la cosa es importante. Lo que tú traías al principio, Ivette, y las demás compañeras, que maternidad no necesariamente es lo mismo que maternar. ¿Verdad? Entonces vemos ese maternal como una práctica creativa que no define el Estado, ¿verdad? Me vuela la cabeza lo que trae Carmen, ¿verdad? Como una gestión cultural, ¿verdad? Maternar es una gestión cultural y representa esa relación colectiva que nos construye a nosotras mismas, nuestros momentos juntas y el futuro posible que se imagina y se construye desde esa defensa de la vida. Porque yo como madre primeriza, yo decía, ok, mi rol es mantener esta criatura viva, mantenerla viva, mantenernos vivas las dos, ¿verdad? En esos momentos, las primeras semanas que son bien difíciles y retantes, pues entonces, extrapolando esa vivencia mía, yo puedo entender como que es aferrarnos a la vida no importa qué, y maternar así desde lo afro, ¿verdad? Maternar afrodescendiente, maternar afrocentrado implica reconocer que estamos maternando cuerpos desechables, ¿verdad? Cuerpos que más nadie valora, ¿verdad? Y es nuestro rol de las personas que maternamos sostener esa vida y elevar esa vida, que no necesariamente ¿verdad? Se legitima en el Estado. Entonces pienso que en términos de la defensa y la preservación de la cultura, pues la maternidad tiene todo que ver, ¿verdad? Porque si lo vemos como un proyecto colectivo que sostiene esas necesidades tangibles e intangibles de las personas, en este caso afro, ¿verdad? Las personas más oprimidas y vulnerabilizadas, es esa tarea de preservar, ¿verdad? El preservar es parte de esa tecnología de maternar. Y pues yo lo pienso como un proyecto artístico de defensa y gestión cultural y me vuela la cabeza que Carmen lo haya dicho, porque sí. Es una gestión cultural. Y cuando hablamos de defensa, la realidad es que aquí desde Puerto Rico, las personas que maternan y cuidan, específicamente las más empobrecidas, cuando hablamos de defensa y lucha, pues esa gente tiende a estar bien ausente en los espacios formales de lucha y de defensa, ¿verdad? Los espacios tradicionales de manifestaciones y de marchas, etcétera. ¿Por qué? Por lo que decía Ivette en la apertura, ¿verdad? Porque están gestionando el próximo plato de comida, haciendo estrategias del hogar, planificando el próximo cheque, planificando el próximo plato de comida, estrategizando. Y estas personas asumen el trabajo diario que es intergeneracional también, ¿verdad? Vemos una capa que está madre, hija, nieta.
para hacer de este mundo un lugar menos hostil, para poder crear esos espacios que afirmen y sostengan personas en desarrollo mental, espiritual, emocional, físico. Pueden ser niñas, pueden ser niños, pueden ser personas adultas. Y yo digo, pues, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo Maternal preserva y defiende el asunto cultural? Pues por medio de la cocina, por medio de la historia oral. Como dije en un principio, todo lo que yo sé me lo dijo una persona que materna, por medio de la historia oral, de la historia familiar. Por eso el desplazamiento duele tanto, porque hay un quiebre en esa historia familiar, en esa historia anecdótica de continuidad. En la casa donde vive mi mamá, vivió Petra, vivió Francisca, vivió mi mamá, me crié yo y ahora se cría mi hija. O sea, esos lazos son súper importantes para preservar la cultura, la poesía, la novela, la nana, la canción de cuna, que va de generación en generación, el trabajo manual, la memoria, los álbumes de fotos, quienes guardamos las fotos, las atesoramos, ¿verdad? Esa memoria familiar, las prácticas de sanación, las sobadas. Mi tía abuela era una extraordinaria sobadora y yo ansío y sueño con esas sobadas que me daba cuando me dolía la pipa, ¿verdad? Las costumbres, las pasteladas en Puerto Rico, hacer pasteles, eso era un ritual. Y ahora que estamos llegando a la Navidad, pienso que la Navidad es mi mamá. Yo estaba pensando en eso, la Navidad, toda esta estructura política, cultural, eh, de historia, toda la experiencia que significa la Navidad para mí es mi mamá. Y fue la mamá de mi mamá, y fue la mamá de la mamá de mi mamá. Así que somos las que sostenemos esas tradiciones. Y pues a mi hermana y a mí nos toca sostenerlas y transformarlas, y resistir y persistir y permanecer. Muy bien. ¿Cuánto comparto lo que nos está diciendo ahí, Mayra? Melody, ¿te apuntas o Carmen? Pero Yeah, yo, I think what we're saying is there's so much richness in this conversation. We are the sacred temples. Our bodies are the sacred temples, men and women, right? We talked about how we're connected. Even in this conversation, I just keep getting my goosebumps because it's everything that I feel, I believe, I live each day. There is an umbilical cord, to use mothering, right? That is connecting all of us in this moment, in this conversation and beyond. And I would hope the viewers as well, because there isn't anything here that any of us have said that any of us hasn't thought about and done. When I talk about the body being the sacred temple, and we speak to birthing of children, we've also talked about the birthing of revolution, the birthing of institutions. We are the monuments. We are the keepers of these traditions. As women in the families, we're usually the ones that carry the sacred bundle. The storytelling that Mayra was talking about, right? The poetry, the music, the foods, the herbs, los baños espirituales, the meditation, the massage, the touch, the importance of the touch and being cradled and being held is so important and is so naturally a part of who we are as a people that it's almost forgotten. So we have to remember, because these are things that, like, now everybody's speaking about wellness and wholeness and all things that we have for legacies done as a people. Now you pay to go to a spa to get something like this done, right? I don't say we don't go to the spa. You need the minute, you need the self-care. But these are practices that have naturally been a part of our communities and systems forever. And as these keepers of traditions, recipes, you think about the Las Navidades, the holidays, the Christmases in our homes. You immediately smell the food without the food being cooked. You hear the songs. You know the stories.
You know the feeling of gathering, usually in the kitchen, right? To kind of hear the elders exchange stories. And so whether we're talking about mothering of children, of other people's children, of communities, or shared community, that it takes a village to raise a child, right? That notion. We also know that in the birthing of organizations, institutions, movements, Carmen said it, mothering being cultural work. To Mayra's point of keeping this creature alive, this right, keeping this criatura alive. And we do that even in our institutions. I mean, as the head of an institution now that is consistently looking for the support, the funding to do what we do and to do it well, we understand too that as that institution stands, we speak and address racial and social justice, equity, and empowerment of Black people, which isn't popular among funders to support. So we do it anyway, right? We do the work anyway. But it's the, how do I keep this creature alive, right? In what is the baby, the human form, and how do we keep this other creature alive, which is the work we do, whether it's as an institution or the work we do as individuals to preserve and pass on traditions and stories and recipes and sacred practices. So, in total agreement with all that's been shared here, it's just, it moves me to the point where, we have to understand too that as Black people, we're not even supposed to be here. Through enslavement, we know we're not even supposed to be here. But we also know that for many of what we would be here, we're only here because mothers decided to have their children in spite of the conditions that we lived in those times and the conditions we live today. I mean, to still make choices of having children in a country that can take us in a whole another direction. It's a decision that really, one has to think twice about, because we've been here before, again and again and again. And so sharing with my sisters on this call, on the Zoom, it's remarkable. It's remarkable that we can be who we are and do what we do and mother communities. Algo que nos resulta duro cuando hablamos de defensa y preservación, el ignorar cómo nuestras historias están fuera de la historia oficial. Nuestros recorridos, nuestras trayectorias, nuestros esfuerzos no están contenidos en los libros de texto. Nuestras historias siguen siendo vivas por nosotras, nuestras ancestras. Entonces, dímelo, Carmen, ¿cómo la defensa y preservación se vive allá en Colombia? Bueno, yo voy a, como buena maestra, escribo. Tengo ya una larga trayectoria de escribir. Escribo desde muy pequeña, pasé del cuento a ahora hacer ya textos más elaborados y que me permitan poner en la discusión ciertas cosas. Entonces yo voy a leerles puntualmente una frase bueno, que tratando de prepararme para este espacio con ustedes, sin dejar pues lo espontáneo. Yo pues escribí algo que es como mi guión con el que estoy tratando de hacer la conversación. Y yo en esa pregunta utilicé exactamente esta frase. Es un llamado a conectar con nuestras raíces, a honrar nuestras ancestras y asegurar que nuestra cultura siga viva.
Y creo que esta frase resume todo lo que hemos dicho, que, que bueno, que a bien nos ha ilustrado Ivette, que a bien nos ha ilustrado Mayra y que a bien nos ilustra Melody con su anterior exposición. Y es nosotros, ese Afrocaribe que pareciera todo y nada, e insistiré, bueno, ahora la tecnología nos permite conectarnos en tiempo real, pero quizás mi hija que todavía es muy pequeña o quizás mis hermanas que están educadas en una realidad disciplinaria diferente a la mía, entenderían muy poco cómo puedes conectar tú con mujeres que están en ese otro Caribe. O sea, qué historias tienen ellas que se parecen a ti. Y eso está pasando en esta conversación. O sea, somos cuatro mujeres de los Caribes, porque además son múltiples, son diversos, pero que con toda sensatez podemos conectar y que podemos conectar y eso que nos permite conectar está asociado a la raíz que compartimos. Y esa raíz que compartimos es una raíz que tiene que ver con la diáspora, que tiene que ver con esa historia que no nos cuentan, pero que nosotras reconocemos. Y que hoy por hoy, por ejemplo, en Colombia es un gran, bueno, sirve de ejemplo de eso, el Caribe colombiano, y exactamente los procesos afropalenqueros en Colombia y los procesos afrocartageneros. Son ejemplos de cómo esa otra historia que no nos cuentan también la podemos volver lugar político. Entonces, ahí aparecen apuestas como, por ejemplo, la etnoeducación. La etnoeducación afrocolombiana no es más que una apuesta por preservarnos y que paradójicamente, porque hace parte de la discusión que damos, es una apuesta que nace desde lo organizativo. O sea, es el movimiento de bases, es el movimiento comunitario el que reclama y dice es que tenemos que estar en el aula, es que tenemos que estar en la academia. Ya. Entonces es conectar en un barrio popular de Cartagena como en el que yo trabajo. Yo trabajo en un barrio popular afrocartagenero donde nos toca luchar por entendernos desde esa perspectiva, porque no es muy fácil para la comunidad diaspórica afrodescendiente en los lugares del Caribe conectarnos desde lo afrocentrado, conectarnos desde lo étnico-racial. Eso no es fácil porque eso fue lo que nos laceraron, eso fue lo que nos cortaron, ¿ya? Y ese es el acto de amor y resistencia más grande que tenemos, es entendernos políticamente desde esa historia que conectan los abuelos míos con los de ustedes, que quizás nunca se han visto, que quizás, sí, no se van a conocer, que quizás muchas cosas en el plano material, pero que culturalmente están conectados y que están conectados porque pertenecemos a una realidad histórica que es la misma, ya. Y que esa realidad histórica, así como bien lo narró Mayra en su relato, tiene memorias y esas memorias pueden o no ser formales. Es decir, puede que nuestras memorias no estén escritas y no las podamos citar en normas APA y no podamos llevarlas a las grandes conferencias y quizás no hemos ganado premios Nobel por nuestras historias, pero están allí y nos han hecho, ya. Y son la perspectiva desde donde nos vemos. Porque sí, aquí yo escuché ahorita el currículo de Mayra, perdón, el mío quizás también interesante, pero más allá de esos currículos, somos lo que hicieron nuestras ancestras y nuestros ancestros con nosotras. Ya. Es más, hoy creo que asumimos los ejercicios que asumimos porque lo que tenemos clara es nuestra ancestralidad. Ya. Es decir, hacemos lo que hacemos y podemos decidir, como en mi caso particular, yo a los 16 años
me dije y lo dije y se lo dije a personas que conocían, yo dije, yo quiero saber por qué no existe el poder negro en América Latina, era mi intención. Ya después en el camino entendí que no existían otros escenarios. Y después entendí que tenía que saber por qué era que no existía, por lo menos en Cartagena, ¿ya? Y por eso soy politóloga, ¿ya? Decir, tuve un ejercicio que estuvo conectado y que ha estado conectado con mi realidad ancestral, que me permitió educarme con todo el poder en lo que me eduqué y que me ha permitido tomar las decisiones que he tomado para seguirnos entendiendo, para seguir conectando, para seguir maternando, ¿ya? Entonces es como la historia, para tomar las palabras de Mayra, la historia de mis abuelas, las historias de mi mamá, las historias de mis tías abuelas, hacen en mí lo que yo soy hoy, pero en clave de preservación cultural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pedí con muchas ansias, yo tuve un primer hijo, que es mi hijo mayor, tiene 12 años, Johnny Eduardo. Lo tuve relativamente pequeña para la dinámica de parir y gestar en mi familia. Y Johnny Eduardo crecimos juntos. Es más, ahora parecemos más hermanos que quizás papá y mamá e hijo. Y luego me proyecté a que la vida me regalara una hija. Una hija. Yo decía, yo quiero tener una hija, pero quiero tener una hija cuando yo tenga la madurez de poder maternar a mi hija culturalmente, ya, que eso lo hice mucho menos con mi hija, porque era mucho más inmadura, o sea, conocía y entendía menos la cosa esta y lo importante que es el otro y lo otro y lo que nos sostiene. Bueno, oh, sorpresa, a mí sí, la vida me regaló una hija, pero vino con ñapa, como dice el hermano. Tuve unos gemelos. Entonces vino una hija y un hijo, ya, y tenía un hijo adelante. Entonces, eh, el ejercicio, y traigo esto a colaciones para decirles, yo hoy entiendo que lo que va a conectar a mi hija y a mis hijos con el mundo no es cuánto puedan educarse formalmente, es cuánto entiendan cuáles son sus raíces y cómo esas raíces conectan con otros que están en otros lugares, ya, con otros que están del otro lado del charco. Entonces, nada, yo sigo en la misma postura y es que nosotros, la manera como hacemos resistencia es amándonos como nos amamos. Y esa idea de amarnos como nos amamos no la podemos entender comunitariamente fuera de maternar. O sea, las comunidades afro, las comunidades, la perspectiva afrocentrada, no podemos entender los pasos que damos fuera de la lógica de maternar. ¿Ya? Y somos lideresas, y somos líderes, y somos maestros, y somos gestores, y somos ejecutivos, y lo que sea que queramos ser, y lo que sea que este mundo occidental egoísta nos quiera añadir, pero lo hacemos conectados con eso. Y eso es para mí preservarnos culturalmente y eso lo hemos hecho siempre. Lo único es que ahora tenemos otros dispositivos. O sea, ahora, pese a todo, existen otras maneras de comunicarnos, tenemos otros poderes que quizás no tuvieron mis abuelas, que quizás no tuvo mi mamá, que quizás no tuvieron las abuelas y las mamás de ustedes, pero que hoy sí es un poder que puede conectar a mujeres puertorriqueñas y a una mujer cartagenera para que hablemos de esto que nos hace iguales y diversas. Me encanta. Aparte, es tan poderoso lo que estamos compartiendo. La frase de la raíz, de la centralidad, es el poder extraordinario que aunque no esté en el libro, nos sostiene. Estamos aquí, seguimos aquí.
Ese es el poder de las palabras que he escuchado de todas ustedes, así que vamos a meterle mano. ¿Cuáles son los desafíos y las fortalezas cuando hablamos de estas memorias, cuando hablamos de esta raíz y y su potencialidad? ¿Cómo ver en la actualidad, en el mundo contemporáneo, en lo que estamos bregando hoy, de frente a lo, como dijo Melody, a lo que está pasando en Estados Unidos, que sabemos que impacta a nuestra Latinoamérica y al Caribe? ¿Cómo estamos viendo? ¿Cómo ustedes sienten esos desafíos y las fortalezas de este maternal que estamos discutiendo en el contexto contemporáneo? Vela. Bueno, yo creo que me voy a lanzar yo para no quedar de último otra vez. Bueno, esta maternidad afrocentrada, yo creo que el desafío más grande que tiene es el racismo estructural, que es sistémico, eh, que es, que está asociado a, o más bien que no nos permite ver de manera igual todo lo que incluso podemos emitir como diferente. Puntualmente, ¿a qué me refiero? eh, Todas las mujeres conectamos bueno, al menos si somos activistas feministas, conectamos en la idea de derrumbar el sistema patriarcal, ¿cierto? Pero es que ese sistema patriarcal no es lo mismo para una mujer negra. Es decir, como mujeres podemos conectar en que eso es, en que ese es el propósito, ¿cierto? Pero cuando yo discuto este propósito desde mi lugar afrocentrado, no es el mismo y no ha tenido históricamente las mismas implicaciones, ya. Y no tiene en la actualidad las mismas implicaciones. Entonces, yo creo que es fundamental la idea de ese racismo estructural que se potencializa desde la discriminación cotidiana, desde cómo vivimos. Y ese es uno de los grandes desafíos que tiene la maternidad afrocentrada en el contexto contemporáneo. El otro, que bueno, que sigue, o sea, que está conectado, está relacionado pues con la idea que pudiéramos hablar de cultura hegemónica, de presión cultural, ¿cierto? Incluso de maternidad hegemónica, aquellos que no pudieran darle sentido de que nosotras estemos diciendo que, que maternar es diferente de maternidad y que no tiene que ver con el hecho de que paramos y de que criemos pelados, ¿ya? Sino que está conectado políticamente y que es un hecho político. Entonces creo que ese sería para mí el segundo desafío y es cómo, cómo la cultura hegemónica también nos presiona, ¿ya? Y el tercer desafío, que bueno, que no por tercero es menos importante, está asociado a los dispositivos que tenemos para avanzar. Y uno de esos dispositivos es el recurso. Llámese no solo recursos en términos económicos, sino en términos de talento humano, en términos técnicos, en términos contextuales, y es que nuestras maternidades revolucionarias se dan en unos escenarios que son muy específicos, unos escenarios que Occidente ha naturalizado y está autorizado para nombrar como contextos de vulnerabilidad, ¿cierto? Como contextos de pobreza, ¿cierto? Entonces no es sola, o sea, no tenemos solo el reto de preservarnos culturalmente, sino además de que la violencia nos tope menos, ¿ya? De que la falta, como digo yo, la falta de cuchara, el hambre, nos tope menos. Y eso es físico, ¿cierto? La falta de oportunidades nos tope menos. Es decir, no solamente entonces tenemos la idea de que sí, qué bonitas son las trenzas que nos hacemos o qué bonito es usar turbante para la realidad afrocolombiana en general o qué bonito es vestirnos como mujeres afro,
ya, sino que eso está asociado con la idea que estamos en comunidades donde hay falta de recursos en general, ¿cierto? Donde nos cuesta avanzar, ya. Nos cuesta llegar a ciertos espacios. Incluso la llegada de ciertos espacios supone echar atrás la ancestralidad, o sea, echar atrás la memoria, echar atrás la cultura que venimos preservando. Entonces, eso es un desafío. Y es un desafío porque no es lo mismo, no es lo mismo. Si tú fueses, si quienes tuviéramos la intención de esta conversación no fuésemos mujeres de color, como lo nombró Melody en su primera intervención, eh, de seguro habrían cosas que no saldrían. O sea, estaría bien pensar la Navidad y lo bonito que huele, ¿cierto? Pero en la realidad comunitaria, al menos en la nuestra, de los afrocartageneros, es que nuestras tradiciones están conectadas también con la falta de oportunidades. ¿Ya? Nuestras tradiciones están conectadas con la falta de calidad educativa. ¿Ya? Entonces no estamos hablando solo de que no podemos ingresar, es que el mismo Estado, el mismo racismo estructural, el mismo sistema te permite entrar, pero te permite entrar en unas condiciones diferentes a los otros. Entonces, creo que eso hace parte desde mi perspectiva de nuestros desafíos, que son nuestros polo a tierra, además, porque es lo que nos permite y estoy segura que es lo que nos permite y lo que nos posibilita politizar esta conversación. Es lo que le da sentido al acto político de maternar. Y estamos de acuerdo en que efectivamente para poder ir a ciertos espacios en una institución tenemos que alisarnos el pelo y vestir de un color neutral, no podemos poner nuestros colores ni nuestros turbantes porque no se ve bien. Entonces, los desafíos, ya estamos en tiempo, pero vamos a seguir con esto de los desafíos, Mayra y Melody. Gracias, Carmen. Eso me atravesó. Pues cuando hablamos de desafíos, yo pienso en preguntas. ¿Quién materna a las que maternan? Eh, es una pregunta que representa un desafío, ¿no? Si sostener la vida es urgente y crucial a nivel individual y colectivo, ¿cómo podemos humanizar y valorar ese rol de maternar? Que maternar no necesariamente implique dejarlo todo, ¿verdad? Que implique tirar con todo, pero no necesariamente dejarlo todo, todos los días. De esas condiciones que nos hablaba Carmen, maternar ante toda esa violencia, ante todo ese racismo estructural, ante toda esa falta de oportunidades. ¿Cómo podemos asegurar esos ambientes que habla la justicia reproductiva para criar? Eh, donde se pueda maternar con los recursos materiales y de sostén que se necesite, ¿verdad? Que maternar no necesariamente implique romperse todos los días, todo el tiempo. Para mí la experiencia de parto, la historia de parto de cada cual es poderosísima. Y no fue hasta reciente que yo me di cuenta que mi historia de parto está hilada profundamente a las historias de parto de mi mamá, de mi abuela y de mi bisabuela. Mi bisabuela perdió un hijo trágicamente, violentamente. Mi abuela perdió un hijo en la guerra. Mi mamá perdió a mi hermana por la violencia obstétrica. Y yo perdí 4 embarazos deseadísimos porque el médico no me creyó cuando yo decía que pasaba algo, ¿verdad? Así que esa raíz, ese hilo que nos interconecta, ¿cómo podemos maternar en libertad, en dignidad y en justicia, ¿verdad? Yo pienso que ese es como que un desafío bien importante. Y volviendo a lo que decía al principio, ser madre es un rol social
que se valida en algunas personas y en otros no, ¿verdad? La maternidad tiene un color, tiene un sabor, tiene una manera de verse muy particular y para las personas que maternan desde la afrodescendencia y desde la negritud, pues la historia es bien complicada, como nos hablaba Carmen. Audre Lorde nos dice que recordemos siempre maternarnos a nosotras mismas, ¿verdad? Y dónde encontramos ese espacio para maternarnos a nosotras mismas. Yo creo que es súper importante. Y pienso también en Ángela María Dávila, poetisa macareña espectacular, mi ancestra favorita, que nos habla de ese animal colectivo que agarra de los otros la tristeza como un pan repartido, que aprende a reír si otros ríen, ¿verdad? Cómo maternar afrocentradamente representa un acto de justicia social, pero a la vez representa un acto de imaginación y esperanza radical, porque estamos imaginando futuro que nunca hemos visto, ¿verdad? Estamos maternando, tirando con todo, pero apostando y construyendo a la vez las condiciones dignas que merecemos para maternarnos, ¿verdad? Así que es un reto de principio a fin, ¿verdad? Y un desafío que intersecta todo, ¿verdad? Escuchar a Carmen era escucharme a mí. Escuchar a Melody era escucharme a mí. Escucharte a ti, Beth, era escucharme a mí. Así que hay muchos hilos conductores, desde nuestras violencias al parir, hasta nuestras violencias a criar, hasta las violencias que nos limitan los accesos que hablaba Carmen. Así que yo creo que es un desafío inmenso porque implica defender la vida de toda manera posible. Y eso en un espacio capitalista, racista, patriarcal, en una sociedad, ¿verdad? Que caminamos hoy, que es muy injusta, muy desigual, pues wow, el desafío es increíble. Ay, me has conmovido tremendamente porque todas tenemos esas historias de la violencia médica sobre los cuerpos afro y insisto, y dale Melody, porque tengo una ganas de llorar. There's so much of this. It brings me to my opening statement when we talk about how we live and handle the grief, the same way we celebrate and have the joy. Systemic racism and dismantling all of these systems is not something I think we'll ever see in our lifetime. But it's why we have to do the work that we do, why we exist to do what we do. There's still work to do in our very own communities. When we talk about being Afro descendant, Afro Latino, excuse me, where we still have members of our very own families living with colonized minds who still don't want to identify as being Afro, right? Who still in our conversations or in playing around, we still talk about pelo bueno, pelo malo, que si la nariz, que si los bembe, right? That's happening still in our very own communities and in our very own families. So there is work to do. And before we can talk about going, the challenges, Yvette, as you said, right? The challenges of government, the dismantling of these systems, we have to find the strength, the fortaleza within ourselves, within our communities, as part of this nurturing, as part of this mothering, as part of the role of teaching, preserving, producing, protecting, whether it's the birthing of children or the birthing of whether it's organizations or movements or organizing. I mean, the one thing I hope we all learn from what we've seen in the very most recent political decisions that have been made and looking at the recent elections in the United States is that America has spoken. And what we're seeing is a very, very racist country that includes votes by Black and brown people.
Like, how? And yet, you know, for 2 days, it was difficult to do anything for me. And today I'm better. And today I'm better because I understand that in solidarity and in organizing and in planning for the next 4 years, because we can't wait till year 3 or 4. We have to start the work today. And so in the grief and in what will be the next 4 years of, personally for me, of mourning, I know that there is work that needs to be done, and it can only come from the organizing and the educating of our very own communities, right? To be that mothership as an institution, or to be that mother to other people in my community, and insisting that we create a plan, because the plans that consistently get designed by government and others never include us. And not only that do they exclude us, but when we are included, it's by their definition, not our definition. And so there's something to be said about the narrative that we carry, the stories that we tell, the actions that we bring. I get emotional because it really begins at home. And we have to prepare our young people. We have to prepare our elders. I mean, we saw it here in Puerto Rico. You've got an eldership that just wasn't going to shift the generations and generations of, no, because my family has always voted tal y tal y tal. And never even considering an option, an alternative. Never thinking there could be something different or better. And so, there is work to be done within our communities. And I think, wherever we're able to infiltrate and come in through other ways, other back doors, other relationships, other partners, allies, because there are allies, right? And so understanding those that may have the privilege of skin color, the privilege of wealth. How do we manipulate that? And I'm not saying manipulating in a negative way, but certainly how do we manipulate that in a way with these folks who may be our allies to move us from a deficit model? I'm tired of being resilient. I am tired of being resilient. ¿Hasta cuándo? So what changes that mindset in each of us, that then we, each one teach one, and we move with a plan that, is with community, is hand in hand, and isn't designed by someone else for us. I don't want to decide or design something that I think is good for my community. I want the community to work with me to build a plan, a blueprint that is good for us. I can't define that for any one of us on this call even. I know I have a sisterhood. I know I have where to start in this conversation. I know I want to work with you and build with you, but I can't decide that for you. We have to build it and design it together. And so, how do we face the challenges? I think you start with grassroots movement. And always remembering self-care, and remembering too to check on our neighbors, right? To check on others. As Mayra's grandmother did, this person doesn't look well, or this situation doesn't feel right. They're going to call you nosy, presenta, whatever. But I think it's important for us to remember that we have to care for those around us and extend the hand until you can. But to remember, too, that we have to care for ourselves. There's no other way we're going to get through this. Thank you. Sí, me encanta porque eso es una realidad. El individualismo es el que lleva a pensar que somos presentados. El que metiche, no te metas en lo que no te importa. This is not your business. Es todo, como decía Carmen, es que nuestro contexto afro es distinto.
es distinto, políticamente distinto. Qué festín hemos tenido y espero que toda la gente que nos está viendo en estos momentos pueda disfrutar este conversatorio como lo he disfrutado yo. Muchísimas gracias a Mayra, a Carmen, a Melody, por la riqueza y el sentimiento, ¿no?, de poder expresar nuestras visiones distintas, diferentes de lo que significa maternar para los pueblos afrocaribeños. Muchísimas gracias a las tres. Epa, ¿cómo cerramos? Carmen wanted to say something. Well, let's Adelante. close with Carmen. Sí, yo quiero compartirles para cerrar que una de las cosas que, bueno, que a mí me ha motivado desde muy pequeña es entender cómo esa riqueza cultural que Occidente ha folclorizado de nosotros, o sea, nos conecta para arrebatar el mundo. Es decir, yo, bueno, con una expareja que tuve con la que podía tener este tipo de conversaciones porque las entendíamos desde un lugar de enunciación similar, nos decíamos coloquialmente como, ven acá, si les dimos de comer a sus hijos, en la idea esta de la historia colonial, estábamos con ellos, los cuidábamos, porque nunca se nos ocurrió en aquel momento en resistencia, envenenarlos a todos. Entonces, era una cosa, y esto ahora lo pongo, o sea, lo pongo en clave de lo que ahorita le escuché a Melody y esa imaginación radical de la que hablaba Mayra, esa creatividad que necesitamos, tiene que permitirnos maternar más allá de la preservación cultural como la hemos entendido y como nos las han hecho entender, ¿ya? Y creo que ahí es muy fuerte lo que podamos hacer en escuelas, es muy fuerte lo que podamos hacer en los barrios, es muy fuerte para que además nos entendamos no solo políticamente, sino electoralmente, porque aquí no es solamente el sentido político desde el poder Foucaultiano, sino en términos de cómo ese poder pues mueve urnas y mueve decisiones. Y eso es un ejercicio que tenemos que seguir haciendo en nuestras comunidades y tenemos que además hacerlo con este sentido. Y creo que allí conecto con la idea de manipulación que nos hablaba Melo. No es la manipulación para que el otro vote por mí o vote, no, es para que nos entendamos que las decisiones que nos atañen a todos son políticas públicas. Eso es lo que es, o sea, todo lo que a nosotros nos duele o no nos duele se traduce en el mundo de hoy en políticas públicas. Y esas políticas públicas se toman en unos escenarios en los que necesitamos llegar. Pero no es llegar, o sea, no es que llegue la mujer negra o el hombre negro, no, es que llegue el sentido negro y el sentido negro de la mujer y del hombre, que es distinto, o sea, porque creo que Estados Unidos, por ejemplo, es un ejemplo de cómo llega un hombre negro al poder y no pasa nada, pero no pasa nada porque el debate de nosotros no está en quién nos representa, es en el qué nos representa y en cómo eso lo movilizamos en la cotidianidad de nuestras comunidades. Totalmente de acuerdo. Que cierre, caballero, que cierre. Uy. Lo político es la base de la humanidad y nuestra espiritualidad es la que nos lleva a nosotros a mantenernos vivos, pero hay que apostar, como dijo Melody, a salir de esa palabrita porque no es cierta. Resiliente es cállate 2 veces, ¿no? Explótate mejor en función de esa idea. Tenemos que hacer como hicieron nuestros ancestros, seguir haciendo, saber ser, saber hacer y saber estar. Es lo que yo heredo de mis ancestras. No es fácil, caballero, pero sí se puede y lo hemos logrado. ¿Cómo yo lo sé? Porque estoy de frente a 3 fabulosas mujeres poderosas que han hecho la diferencia
en este mundo contemporáneo que ha hecho un retroceso histórico. Parecería que estamos donde en 1920. Y el ataque a la mujer y a los migrantes es algo que tenemos que seguir. Entonces, mucha paz, mucha emoción, ámense mucho. Ojalá hayan comido rico como yo comí. Y que la pasen bien, gente. Muchos besos a todos. Gracias.